Capítulo 4, versículo 1. Y le invito a que se ponga de pie en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a leer Santiago capítulo 4, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos permites tener delante de tu palabra para ser enseñados, para ser exhortados y ser desafiados por ello. Ruego que por medio de la obra de tu Espíritu Santo y de tu palabra puedas transformar nuestras vidas, llevándonos a que cuando nos encontremos en conflictos, en momentos difíciles de nuestras vidas, podamos resolverlos de la manera que tu palabra lo dice. Ayúdanos en esta mañana, te lo pedimos por favor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pueden sentarse si usted quiere sentarse. Continuamos con la serie que hemos comenzado hace unos domingos acerca de cómo resolver bíblicamente los conflictos. En el sermón anterior vimos que en medio de un conflicto debemos buscar, o una de las maneras de resolver un conflicto es buscar agradar a Dios, buscar cómo agradar al Señor en medio de un conflicto. Y hoy nos vamos a enfocar en llegar al corazón del conflicto. ¿Cuál es el corazón del conflicto? Y me gustaría hablar de un ejemplo, una situación cotidiana que quizás a alguno de nosotros nos haya pasado. Pero en este caso vamos a hablar acerca de Pepe. No le puse ningún nombre, creo que acá no hay ningún Pepe, ¿no? No, bueno. Pepe tuvo un día muy largo en su trabajo. Está cansado, su jefe le criticó y lo trató mal porque parte de la producción que hizo durante el día salió mal. Entonces se tiene que quedar un poco más de tiempo, sale tarde del trabajo, por ende va a llegar a casa no al horario habitual, por la tarde, sino que llegará por la noche, al horario de la cena. Ya va en el colectivo y Pepe tiene mucha hambre y está pensando en que al mediodía estuvo hablando con su esposa y su esposa dijo que le iba a preparar un rico pastel de papas. Entonces él, imagínense, ya va en el colectivo pensando en ese pastel de papa, de que está cansado, de que quiere llegar a casa, comer y acostarse a dormir. Entonces llega a casa, abre la puerta y los niños están en los gritos, peleándose, empujándose, el bebé que llora y que no para de llorar un segundo, y cuando entra a la cocina encuentra a su esposa que recién está pelando las papas. Entonces hace un suspiro largo y comienza en primer lugar a gritarle a los niños, diciéndole: cállense la boca por favor y váyanse a su cuarto. Y a su esposa comienza a gritarle y a hablarle mal. Inmediatamente comienza a decirle: esta es la manera en que vos me demostrás que me amás. Esta es la manera de demostrar que eres una ama de casa. Me dijiste que me ibas a esperar con un pastel de papa y todavía no hay nada preparado. Enojado, se va a la pieza, cierra la puerta fuerte y se acuesta a dormir. Creo que esto no pasó en Argentina nunca. Y acá tampoco, creo que nunca pasó. Ahora la pregunta es: ¿cómo debe Pepe responder a este conflicto? En este momento, ¿cómo él debe responder? ¿Cómo debemos nosotros entender qué es lo que pasó esa noche, en ese momento cuando él llega a su casa? Lo primero es llegar al corazón del conflicto. ¿Cuál es el corazón del conflicto? ¿Es que se enojó, que le habló mal a la esposa, de que le habló mal a los hijos, de que cerró con un portazo la pieza y se fue a dormir? ¿Ese es el conflicto? ¿Ese es el problema?
La pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, ¿de dónde viene ese conflicto? ¿De dónde vienen esas acciones, esas actitudes que ha tenido Pepe y que muchos de nosotros solemos tener? ¿De dónde vienen? Y nuestro texto nos responde de manera maravillosa, ¿de dónde vienen los conflictos? Y dice Santiago, vamos a leer hasta el versículo 4 ahora. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Santiago nos muestra de dónde viene el conflicto. El conflicto viene de nuestras pasiones. El conflicto surge desde nuestros deseos, desde los deseos más profundos de nuestro corazón, de nuestras codicias. Y a veces, como vamos a ver hoy, de buenos deseos. De buenos deseos. De las cosas que queremos y quizás no tenemos. Puede ser que esté retumbando un poco. Y esos deseos que muchas veces tenemos y que son quizás deseos buenos, comienzan a llegar a ser algo muy, muy importante en nuestros corazones. Muy importante, lo más importante. Por eso es que dice aquí Santiago, almas adúlteras, almas que se han adulterado espiritualmente, que se han corrompido porque están adorando otra cosa que no es Dios, porque se están enfocando en otra cosa que no es Dios. Ahora, quizás esos deseos no sean malos en sí mismos, como el deseo que tenía Pepe. Él tenía hambre, estaba cansado y quería comer y quería dormir. ¿Eso es un deseo malo? No en sí mismo. Es más, el versículo 2 podríamos decir que nos responde un poco esta pregunta, que no siempre todos los deseos que tengamos son malos, porque dice, no tienen porque no piden, y piden y no reciben porque piden con malos propósitos, porque piden para gastar en vuestros deleites. Santiago no dice que piden cosas equivocadas o que están pidiendo cosas equivocadas. No dice eso. Dice que están pidiendo cosas, pero con la motivación incorrecta, con el propósito incorrecto. Y esos deseos muchas veces comienzan a ser una exigencia. Y entran en una cadena, podríamos decir, de pasos. Ese deseo, algo que yo quiero, comienza a ser una demanda. Algo que yo le comienzo a exigir a una persona, en este caso, a su esposa. Algo que él quiere, le exige a su esposa, se lo demanda. Y el segundo paso es juzgar cuando no consigue lo que desea, comienza a juzgar a su esposa como él lo hizo, como lo hizo Pepe. Y por último, respondemos, castigamos con palabras y con acciones, como lo hizo él, maltratando a su esposa, enojándose y faltándole respeto a ella y a sus hijos. Ahora, en nuestras vidas hay un montón de deseos así, como quizás el que tiene Pepe en esta ocasión. Quizás no es el mismo que él tenía, pero sí hay muchos deseos que quizás no son equivocados, pero que han llegado a ser demasiado importantes para nosotros y nos están gobernando, y nos están controlando, y nos están llevando a tener conflicto con otras personas. Eso es lo que dice Santiago aquí. Ahora imaginémonos esto. Imaginémonos que somos un edificio. Y en el piso más alto de nuestro edificio, de nuestra persona, está Dios. Debería estar Dios. Y Dios es el que está controlando en el piso más alto toda nuestra vida. Él está reinando y Él está controlando cada aspecto de nuestra vida. Pero ¿sabes qué? En la planta baja están todos los deseos que nosotros podamos tener. Deseos malos,
pero también los deseos buenos. ¿Cuáles podrían ser esos deseos buenos? En el caso de Pepe, su deseo bueno quería comer y acostarse a dormir. No tiene nada de malo. Otro deseo que quizás podamos tener es, en el caso de una esposa, tener un esposo que sea un líder espiritual dentro del hogar. ¿Tiene algo de malo eso? No tiene nada de malo. Otro deseo que quizás pudiéramos tener es un jefe que nos reconozca en nuestro trabajo por todas las tareas que hacemos, por cómo nos esforzamos, por cómo cumplimos. Ese puede ser otro deseo bueno. Otro deseo bueno pues, quizás puede ser tener un hijo que me respete, que me obedezca, que tenga buenas calificaciones, que saque la basura cuando le digo que la saque. Otro deseo quizás puede ser que tenga un padre que pase tiempo conmigo, que esté más tiempo conmigo. Quizás nuestro deseo como miembros de la iglesia sea tener pastores que nos prediquen de lo que a nosotros nos parece importante. Y eso es un deseo bueno. No tiene nada de malo. Ahora el problema es que todos esos deseos deben estar bajo el gobierno de Cristo. Deben estar bajo el gobierno de Cristo. Pero lo que pasa, ¿sabes qué es? Es que esos deseos comienzan a acercarse al edificio que somos nosotros, entran por la puerta, abren la puerta del ascensor y comienzan a subir. Un piso, otro piso, hasta que llegan al lugar donde está el trono de nuestro corazón, donde debería estar gobernando Dios, y entran nuestros deseos a usurpar el lugar que le corresponde a Dios y comienzan a controlar nuestras vidas, comienzan a controlar nuestros deseos, comienzan a controlar nuestras emociones, comienzan a controlar nuestras decisiones y llegan a ser más importantes para nosotros que Dios mismo, que honrar a Dios, que agradar a Dios. Y eso fue lo que le pasó a Pepe. Todos esos deseos que estaban en la planta baja comenzaron a subir. Él tenía mucho hambre, él estaba muy cansado, entonces llegaron al lugar donde estaba el trono de Dios en su vida. Y esos deseos lo gobernaron y lo llevaron a hacer lo que él hizo, a transformar ese deseo en una exigencia, a juzgar a su familia y a castigar a su familia. Lo que él más quería era relajarse y sentarse a comer. A él no le importaba agradar a Dios. A él no le importaba amar a su esposa y tampoco le importaba amar a sus hijos. Son deseos buenos que empiezan a controlar el corazón. Y todos tenemos deseos así, que cuando menos nos damos cuenta, comienzan a usurpar el trono de nuestro corazón. El trono que le corresponde a Dios en nuestras vidas, lo usurpan nuestros deseos. Quizás otro deseo sea cómo las otras personas me puedan ver. Y eso afecta todo en mi vida. Porque constantemente estoy pensando, ¿cómo será que me va a ver fulanito o menganito? Y eso afecta cómo actúo, cómo pienso, cómo hablo, cómo me visto. Y afecta toda mi vida. Pero hay algo que Dios nos llama a hacer aquí. Dios nos llama a evaluar nuestros corazones. Y lo primero que nos manda a hacer es a reconocer cuál es ese deseo que me está gobernando. ¿Cuál es? Ahora, esto va a requerir de nosotros humildad. Esto va a requerir de nosotros que vayamos al Señor en oración diciéndole, Señor, te ruego que me muestres mi corazón y muéstrame cuál es el deseo que me está gobernando o que está intentando gobernar mi vida, mis emociones, mis reacciones, mis decisiones. Como lo hizo el salmista en el Salmo 139, versículo 23, y le dijo a Dios, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos ser más inteligentes, pedirle al Señor sabiduría, pedirle a Dios que nos ayude a identificar cuál es ese deseo que está creciendo en mi corazón. ¿Cuál es ese deseo, Señor, que está subiendo poco a poco por el ascensor de mi edificio, de mi vida, para controlarme y para dominarme? ¿Cuál es? Y para poder identificarlo, tenemos algunas preguntas que nos podemos hacer. En primer lugar, ese deseo, ese por el cual estoy pensando o me lleva a pensar constantemente en querer obtenerlo. Constantemente, pregúntate, ¿en qué estás pensando?
constantemente. Pepe, mientras iba en el colectivo, iba pensando constantemente en: tengo hambre, quiero llegar, quiero dormir. Tengo hambre, quiero comer y quiero dormir. Ese era su deseo, que lo estaba controlando y ya lo había predispuesto a que cuando llegara a su casa y abriera la puerta y pasó lo que pasó. ¿Qué es lo que está consumiendo tus pensamientos? En segundo lugar, ¿estás dispuesto a pecar para conseguirlo? ¿Estás dispuesto a pecar para conseguir eso que deseas? Por ejemplo, a los niños, jovencitos, en la escuela, ¿estás dispuesto a pecar, a mentir, a decir: no, es que yo tengo novia? Porque si no digo que tengo novia, van a decir que soy un tonto. Pero como yo quiero que los chicos me aprueben y digan: este es un capo, mirá qué capo que es, porque tiene novia. O sea, ¿estás dispuesto a mentir? O en el trabajo, ¿estás dispuesto a mentir en tu trabajo para que te den un aumento o un bono o te paguen un dinero extra? ¿Estás dispuesto a mentir para conseguir eso que deseas? Entonces ese deseo te está controlando. Ese deseo te está controlando. Otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿estoy dispuesto a pecar cuando no lo consigo? ¿Estamos dispuestos a pecar cuando no conseguimos lo que deseamos? Ese fue el caso de Pepe. Él no consiguió, no recibió lo que deseaba. Y como no recibió la cena que tanto esperaba, como no recibió ese pastel de papa que ya lo venía imaginando y ya lo venía oliendo en el colectivo, no lo recibió. Entonces estuvo dispuesto a pecar, a hablarle mal a sus hijos, a hablarle mal a su esposa y a irse a su cama sin hablar con nadie. O quizás somos de las personas no de las que nos enojamos de esta manera, sino las que nos volvemos fríos con las personas. No dirigimos una sola palabra, no hablamos con nadie, y como en las películas o en los dibujitos, ¿no?, que pasa ese matojo rodante ahí, un silencio, suena el grillito, cri, cri, nadie habla, porque estoy enojado, porque no me dieron lo que yo quería. En segundo lugar, ¿cómo identificamos? Otra cosa que tenemos que hacer luego de identificar esto es arrepintiéndonos de haber dejado que ese deseo haya gobernado nuestros corazones. Arrepentirnos de haber dejado que ese deseo gobernara nuestros corazones. ¿Y cómo encontramos el camino hacia allí, hacia el arrepentimiento? Y Santiago lo dice, en el versículo 6 dice: pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Esta es otra versión, la NBI. Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Ese es el camino que tenemos que seguir luego de que identificamos cuáles son los deseos que están gobernando o intentando gobernar nuestros corazones. Este es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a afligirnos, a lamentarnos y a llorar por nuestro pecado, a humillarnos delante de la presencia de Dios, porque estamos adorando a un ídolo. Hemos transformado a deseos buenos en un ídolo y queremos satisfacer ese ídolo en nuestros corazones en vez de querer satisfacer y adorar y agradar a Dios. De eso es de lo que tenemos que volvernos. Cuando empezamos a evaluar nuestros corazones y vemos en ellos estos deseos que nos están gobernando, debemos responder de esta manera: con lamento, con llanto y con arrepentimiento. Porque no estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer, que es solamente adorarle a Él y a nadie más, a ningún otro ser en este mundo. Y el arrepentimiento, mis hermanos, no se trata solamente de lamentarnos y de llorar. El arrepentimiento trata de cambiar nuestra dirección. Si yo voy hacia el pecado, cambio mi dirección hacia Dios. Si yo amo al pecado y abrazo al pecado y me deleito en el pecado, cambio mi dirección hacia Dios, hacia amarle a Él, agradarle a Él. Eso es un verdadero arrepentimiento. Soltar el pecado y volver a Cristo.
La tercera cosa que tenemos que hacer es volvernos a Dios y descansar en su gracia. Porque ¿cuál es la promesa que tenemos aquí si hacemos esto? Santiago dice que Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Y aquellos que se acercan a Él, Dios se acercará a ellos. Es difícil para nosotros reconocer y ver nuestros pecados. Es difícil para nosotros poder hacer esto, poder identificar cuáles son estos deseos. Es difícil, pero tenemos la promesa de Dios de que Él nos va a dar la gracia suficiente para poder identificar cuáles son esos deseos, cuál es el ídolo que se ha entronizado en nuestros corazones y poder derrocarlo y poder acercarnos a Él. Y Él se acercará a nosotros. Cuando reconozcamos esos deseos que nos gobiernan, que nos llevan a conflictos, Él nos dará la gracia para arrepentirnos y nos dará la paz. Y en último lugar, reemplacemos las respuestas pecaminosas por la gracia de Cristo. Reemplacemos las respuestas pecaminosas por la gracia de Cristo. Pensemos en Pepe por un segundo. ¿Cuáles fueron sus respuestas pecaminosas? Trató mal a su esposa, se enojó con su familia, trató mal a sus hijos. ¿Qué es lo que él tendría que aprender? ¿Y qué es lo que nosotros tendríamos que aprender? ¿Qué deberíamos reemplazar de nuestra vida y qué él debería reemplazar en su vida? Debemos aprender y debería aprender a contentarse con lo que Dios le ha dado. Debería aprender a tener dominio propio en medio de una situación como esa y a no responder y ser de mecha corta, sino a tener el dominio de sus emociones, de sus palabras, de sus acciones. Deberíamos aprender a depender del Señor cuando nos encontramos en esa situación y no a depender de nosotros mismos. Deberíamos aprender a escuchar pacientemente. ¿Por qué, Pepe, es que tu esposa quizás no pudo preparar esa comida? Y escúchala. ¿Por qué quizás hay alguna razón por la cual no lo pudo hacer? Y luego de que escuches pacientemente, habla amorosamente. Eso es lo que tenemos que hacer. En fin de cuentas, mis hermanos, esto solo lo podemos hacer por Cristo. Por Cristo. En la medida que nosotros veamos a Cristo, seremos transformados por Él. Yo recuerdo cuando nos fuimos de vacaciones con mi familia, por primera vez con mi hijo, Bastian, que era chiquito, cuando él vio el mar, hizo ¡wow! ¡Wow! Dijo. Y estaba emocionado. Vos le veías los ojitos, yo lo miraba a él y lo veía la carita y tenía una felicidad. Decía ¡wow! Y cuando se fue acercando al mar y veía las olas, empezó a tener miedo. Y tenía miedo. El vivir esa experiencia afectó su vida. Afectó su vida. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice, vamos a buscarlo juntos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen de Jesucristo por el Espíritu Santo. Él vivió esa experiencia, él vio el mar y fue asombrado. Pero dice Pablo aquí en su palabra que cuando nosotros vemos a Cristo en todo su esplendor, en toda su gloria, a través de su palabra, deberíamos ser asombrados y deberíamos decir ¡wow! ¡Wow! Y deberíamos ser emocionados y debería haber en nuestros corazones un fuego que nos lleve a ir a buscar a esos ídolos que están en nuestros corazones y a poner a Cristo en ese lugar. Porque ese lugar solamente le corresponde a Él y a nadie más. Ese es el desafío que tenemos. Luego de que identifiquemos cuáles son esos deseos, luego de que nos arrepintamos, luego de que reemplacemos todas estas cosas, tengamos presente de que todo esto no es en nuestras fuerzas. Todo esto es cuando nosotros contemplemos la persona de Cristo.
Cuanto más contemplemos la persona de Cristo, más seremos asombrados y no habrá deseo, no habrá nada que yo pueda querer, no habrá pastel de papa que yo pueda querer, nada me va a importar porque yo quiero agradar a mi Señor y quiero que Él esté en el piso más alto del edificio de mi vida, gobernando toda mi vida, mis acciones, mis emociones, mis palabras y todo lo que soy. Gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Una vez más, somos humillados por ella. ¿Cuántos deseos buenos hay en nosotros?